Empezamos las clases de esta semana con el cálculo del límite. Vimos la interpretación gráfica de los límites en la clase pasada y demás. Ahora vamos a hacerlo a partir de la expresión analítica de la función. En principio, un par de consideraciones, ¿no? Bueno, empezamos con los límites cuando x tiende a un punto. Luego veremos cuando x tiende a infinito, ¿no? ¿Qué significa que exista límite o la definición de límite a qué equivale, ¿no? Pues afirmar que ese límite va a existir si solo si existen y coinciden los dos límites laterales en el punto, ¿vale? O sea, el límite cuando x tiende a c es igual a l, para que ese límite exista tiene que cumplirse que tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha, recordad el menos y el más que teníamos por ahí, tienen que existir y coincidir con el valor del límite. Y por otra parte, y una consideración muy importante, que cuando estudiamos el límite no nos importa, no se menciona lo que ocurre con la función en el punto. No nos interesa si la función en ese punto al que tiende x, en ese punto c, existe o no existe. Eso solo nos va a interesar cuando estudiemos la continuidad en el siguiente apartado. Bien, empezamos por la regla del cálculo de límites. Los límites se comportan de forma lógica, siempre que se puedan hacer las operaciones. El límite de la suma podéis ver que es la suma de los límites o de la recta. El límite del producto de la multiplicación es la multiplicación de los límites. El límite del cociente de la división es el cociente de los límites, siempre que el denominador no sea cero, siempre que no haya operaciones prohibidas. El límite de una expresión con potencia es el límite de la base elevado al límite del exponente. El límite de una raíz es la raíz del límite y el límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. Siempre que estas operaciones, insisto, tengan sentido. Y estas son las operaciones que tienen este cuadrito resumidas las principales operaciones con límites, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tenéis que interpretarlo? Si a infinito, con infinito, no con límites, con infinito. Si a infinito le sumo un número real, no se entera. Si es más infinito, sigue siendo más infinito, y si es menos infinito, sigue siendo menos infinito. Acostumbrado a ver infinito como un número muy grande, positivo, y menos infinito como un número muy pequeño, como un número muy grande cambiado de signo, ¿no? Por ejemplo, si yo sumo más infinito más infinito, si sumo dos números muy grandes, pues el resultado también sigue siendo muy grande. Y si a un número muy pequeño le añado otro número también muy pequeño, también el resultado sería menos infinito, ¿no? Si le cambio el signo a infinito, a menos por más, pues sería menos infinito, y más por menos sería menos infinito. Así sería con todos, ¿no? Si yo un número muy grande o muy pequeño, más o menos infinito, lo multiplico por un número que sea mayor que 0, pues sigue siendo muy grande o muy pequeño. Sin embargo, si cae en negativo, estoy cambiando el signo. Pues si es más infinito, pasa a menos infinito y viceversa. Pues así va con todas, ¿no? Todo relacionado con suma, producto, cociente y potencias, como veis aquí. Luego hay un poquito más de un ejercicio para practicarlo, pero debería ir controlando estas operaciones. Merecen especial atención las indeterminaciones. ¿Qué son indeterminaciones? Estas i que aparecen aquí. Hemos quedado indeterminaciones. Pues estas no sabemos, ahí son 7, ¿no? No sabemos lo que da. O sea, por ejemplo, si a un número muy grande le resto un número muy pequeño, pues no sabemos, depende. Pues tengo que estudiarlo más en profundidad. No significa ni que exista esa operación o que no exista cuando estemos con límites, sino que tengo que estudiarlo con más detalle. Y así, pues, un infinito por 0, también una indeterminación, depende cómo sea infinito y depende cómo sea el 0. El infinitésimo, pues saldrá una cosa o saldrá otra. Aquí tengo otras dos. 0 partido por 0 es una indeterminación, infinito partido por infinito es otra. Y las tres que nos quedan están relacionadas con las potencias: infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito y 0 elevado a 0. Estas son operaciones indeterminadas, no puedo hacerlas. En el caso de los límites, pues lo tengo que estudiar con más detalle. Bueno, pues vamos a practicar un poquito. El cálculo del límite en general es sencillo, ¿no? ¿Cómo calculamos los límites? Sustituyendo el valor de x por el valor al que tiende, que sería c, ¿no? Límite cuando x tiende a c de f de x. Si puedo hacer la operación, pues tengo el problema resuelto. Sería f de c. Por ejemplo, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado? Pues donde pone x pongo 3, lo elevo al cuadrado, pues este límite vale 9. No tiene ningún problema en la operación,
Pues ya está. Como siempre tenéis más apartados con soluciones en el 1 en la ficha de teoría, ¿no? Yo voy haciendo algún ejemplillo y os dejo el resto para vosotros y me preguntáis dudas. ¿Cuánto va a dar el límite cuando x tiende a pi cuarto de esa expresión? Pues donde pone x pongo pi cuarto, esto sería el seno de pi cuarto más 3. El seno de pi cuarto lo conocemos, es raíz de 2 partido por 2 más 3, pues esto es lo que vale, el límite, sin problema. Si sustituyo y hago la operación y no me da problema, el caso resuelto. Bueno, empezamos a ver problemillas, ¿no? ¿Qué nos puede pasar? Que dividamos por 0. ¿Vale? Que no aparezca en el denominador, el límite del denominador, pues sea 0. Hay que distinguir dos casos, que el numerador no se anule y un poquito más adelante veremos cuando el numerador también se anula. Bueno, pues cuando el numerador no se anula y el denominador sí, en realidad no es una indeterminación, como veis que está explicado aquí, ¿no? El límite no existirá o se irá más o menos infinito dependiendo del estudio de los límites laterales, ¿vale? Yo intento resolver este límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. 2 partido por 2 menos 2, 2 partido por 0. Que yo sé que esto o se va al infinito o no existe, pero lo voy a saber resolver, no hay una indeterminación. Hay que estudiar los límites laterales, ¿vale? Y para estudiar los límites laterales, pues puedo hacerlo de dos formas. Dando valores lo suficientemente grandes o lo suficientemente próximos al 2, más pequeños o más grandes. Por ejemplo, para calcular por la izquierda f números muy próximos a 2, pero por la izquierda más pequeño, pues podría hacer f de 1,99, a ver lo que sale, y f de por la derecha 2,01. Estaría calculando el límite lateral por la izquierda cuando x tiende a 2 por la izquierda o por la derecha. Cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Esto quién sería? Sería 2 partido por 1,99 menos 2. Sería 2 partido por menos 0,01, que sería menos, si multiplico por 100, menos 200, ¿no? Vale, pues ya puedo estimar, ¿no? Con que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta expresión de f de x, de 2 partido por x menos 2, no estoy utilizando f de x, de 2 partido por x menos 2, al ser menos 200, pues si sigo aproximándome, entenderé que me voy haciendo cada vez más pequeño. Ese límite valdrá menos infinito. ¿Y f de 2,01 quién será? Pues 2 partido por 2,01 menos 2 será 2 dividido entre 0,01, que serán más 200. Por lo que puedo estimar que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 2 partido por x menos 2 se va al más infinito. Como los dos límites laterales son distintos, pues puedo concluir que este límite no existe. ¿De acuerdo? Otra forma de hacerlo, que es la que yo suelo utilizar para no tener que utilizar calculadora o cálculo mental, es utilizando lo que se llama los infinitesimos. ¿Qué significan los infinitesimos? Bueno, ¿cómo se manejan? 0 menos, que significa un número muy próximo a 0, pero negativo. Tengo que tener cuidado, pero para la regla de los signos. Y 0 más sería un número también muy próximo a 0, pero positivo. De esta forma, si yo calculo el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de, ¿quién era? 2 partido por x menos 2, y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 2 partido por x menos 2, cuando x tiende a 2 por la izquierda, yo tendré este límite al sustituir, será 2 partido por, aquí tendré 2 por la izquierda menos 2. 2 por la izquierda es más pequeño que 2, por lo tanto aquí tengo un número muy pequeñito, pero negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el 2 va a ser más grande que el acercarme al 2 por la izquierda. Pensad, por ejemplo, en el 1,99 de antes, ¿no? Pues esto ¿quién será? Al dividir por 0 yo me voy al infinito, como arriba el 2 es positivo,
y el 0 es negativo, más por menos sería menos. ¿Vale? Observad que es similar al razonamiento que hemos hecho antes, con el menos 0,01, pero sin darle valores. Cuando hay... cuando la operación es sencilla, da igual hacerlo de una forma o de otra. Cuando se complica la expresión, pues es mejor utilizar los infinitesimos para no tener que correr el riesgo de equivocarnos con la calculadora, ¿no? Venga, cuando yo me acerco a 2 por la derecha, el 2 no pasa nada, x, el número 2 es un número mayor que 2 y le resto 2, por lo tanto va a ser un número muy pequeñito pero positivo, mayor que 2. Por lo tanto, esto se va al infinito, cualquier número entre 0 se va al infinito, pero los dos son positivos ahora. El 2 no tiene signo, es positivo, y este número hemos quedado que es próximo a 0, pero positivo. Por lo tanto, esto sí es más infinito, igual que usando la calculadora. Al final empezaréis seguro usando la parte, dando valores, pero con la práctica seguro que pasáis a los infinitesimos porque nos ahorran muchos clics de calculadora y mucha posibilidad de error.